Yes, of course. What time is it? 12? 12. Yes, 12. Okay, okay, it's 12. Okay, thank you very much. So good afternoon, everyone. Students, professors at Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Escuela de Lenguas. Welcome to this session. Today, I am pleased to be here because we have a guest speaker, a friend and a colleague from the PhD studies, and she is very happy as well to be here, sharing a little bit about her research project, a project that she conducted, as I said, during her PhD studies. She is Dr. María del Carmen Ramírez Julián, and she accepted la ciudad de Oaxaca, México. But it's important to say that she will be switching code during the presentation. She will be changing the language from English to Spanish or from Spanish to English as linguistics. And one of the concepts that we usually learn in this area is the switch of code, of a code. So this is something that we will be taking place during this session. It's also important research project. She will be starting introducing a little bit of the context or introduction of the research that she conducted, the theoretical framework, some of the objectives and research questions, followed by the methodology. Afterwards, she will be presenting some of the data, well, the data collection instruments, the data analysis, the results or the main findings, some of the interpretation about some of the main findings, and then she will give some conclusions and suggestions for further research. So I would like to say something a little bit about Dr. María del Carmen Ramírez Julián so that we know more about her. Dr. María del Carmen Ramírez Julián nació y vive en la ciudad de Oaxaca. Su trayectoria académica y profesional la llevó a estudiar la maestría en lingüística aplicada en el área de inglés por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Al trabajar como docente de la maestría de inglés a nivel medio superior en DGETI y CONALEP, ha sido receptora de la beca Fulbright Comexus, realizando un curso de verano para maestros de inglés en la Universidad de Texas en Austin en el 2009, así como ganadora del concurso Cambridge English Teacher Competition en el año 2011. Posteriormente estudió el doctorado en lenguas modernas en la Universidad de Southampton en el Reino Unido, bajo la supervisión de la profesora Claire Mar Molinero, con la tesis Ideologías del contacto lingüístico en la ciudad de Oaxaca. Tiene un sentido de curiosidad muy desarrollado, por lo que en su tiempo libre se dedica a múltiples pasatiempos, incluyendo hornear, a tratar de dibujar, tomar fotografías y conocer cómo viven las personas en otros contextos, así como entender y comprender las diversas tradiciones y formas de vida de su estado natal, Oaxaca. So, la doctora María del Carmen Ramírez Julián, as I said, will be presenting this talk.
and she will be alternating from English to Spanish and from Spanish to English. At the end of the talk, you will have some time to ask questions, and she will be very pleased to answer them for you. Please take notes about any concern, any doubt, any comment that you would like to share with her so that we can say it at the end of the session. So welcome, Dr. Maria del Carmen Ramirez Julian, and please go ahead with your talk. Thank you very much. Thank you very much for this kind presentation. As I said, I'm very glad to share with you some results of my research. And I want to start presenting the title of the thesis. And I want to say also that this title was the last task that I did in my research process, because it was the result of my thesis. At the beginning, my research was more like the linguistic environment of Oaxaca, the language contact in Oaxaca, but at the end I decided to put this title because it reflects the result of my thesis, that is the ideologies. Okay, I start my research process having what I thought it was a very interesting context. As I live in Oaxaca City, I found that Oaxaca City, as the capital of the state, has different groups. One of them are people from other communities, from internal migration, people from rural areas, some indigenous who speak different languages, and they come into the city and start living here. Also, we have, of course, local people who have been here for decades or ages, maybe. And also now we have a small wave of North American expats, usually North American and Canadians. And they are here because it's more affordable to live here in Mexico than in the United States. So most of them are now retired and live in some places in Oaxaca. And also, in some articles, I found that there is a small wave of returned migrants. Some of them have learned English in the United States, others haven't, but of course, all of them have different views in which they use their language, also the use of the language and the practices that they have with all the repertoire. Okay, after this situation, I start to think of Oaxaca, and I noticed at the beginning that the first impression is that in Oaxaca, as in almost every part of Mexico, the Spanish is the language. That it means that Spanish is omnipresent, is everywhere. But after that, and especially when I start my field research, I noticed that that's not true. There are small diasporas, for example, in the markets, and also the street vendors in the downtown, in which they speak another languages. Of course, there are some places in which these North American expats are gathering. For example, there is a library just for them that they have created. There are also some stores in which they usually gather. No? Okay, I thought that also there is some other things that are changing this environment. For example, in the last 20 years, some language policies and some language planning are changing this. One of these laws is la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, that appears that is giving to the indigenous speakers some proud about their language. And it is also the implementation of that is called PENIEV. I'm not sure if it still is PENIEV applying such as that. That is the Programa Nacional de Inglés para Educación Básica. But with this program, in some primaries in Oaxaca City, children are receiving
English lessons since a very early age. So I assume that this is changing the linguistic environment. With this in mind, I start having some objectives and goals. The first one was to make an account of how the people use their linguistic repertoire. Also, how they express their visions about these languages, and of course, how they express the vision of the language that other people speak. Also, I wanted to make an analysis of the implication of this coexistence, because, okay, in Oaxaca, we have the knowledge that at least there are 16 indigenous groups, but all these groups speak differently in such a manner that some scholars have said that in Oaxaca there are no 16 languages. There are almost 200 languages spoken. Another goal for this thesis is to understand and register how other phenomena are changing the linguistic environment. For example, globalization, the new media, the social networks. And so these were my goals and objectives. Some theories that are informing my research are the next ones. The first one is the theory of contact zone. Also, I have superdiversity and some approaches to language and language contact. For example, some works about identity and language ideologies. I'm going to speak more about them now. Okay, I'm going to switch to Spanish. La primera teoría que me llevó a estudiar esta situación fue precisamente el conocer esta teoría de Prat. Marie-Louise Prat tiene esta teoría de que en espacios donde la gente empieza a tener interrelaciones, ¿no? Normalmente estas personas llegan con diferentes situaciones, estatuses, lenguas, poder, dinero, condiciones sociales, y todo esto se refleja en la comunicación y en la interacción que tienen. Entonces, por eso es que ella propuso este término de la zona de contacto, porque ella proponía que todo este bagaje, tanto de los poderosos como del menos o de los menos poderosos, se ve reflejado en esta interacción. Entonces, no es una situación fácil, ¿no? Es una posición donde hay contacto, por eso es de término. Y ella lo presentó en dos trabajos. El primer trabajo se llama Artes de la zona de contacto, y en esta parte ella propuso que cuando el menos poderoso se tiene que enfrentar o se tiene que interactuar con el más poderoso, normalmente se crea una serie de estrategias. Realmente ella dice que ambas partes toman esas estrategias, pero en el primer trabajo ella se focalizó en las estrategias del menos poderoso, y entonces a esto ella le llamó Artes de la zona de contacto. Y después, posteriormente, hizo un trabajo que le llamó Ojos Imperiales, y es un recuento de cómo Europa ganó autoridad, cómo Europa hizo para posicionarse como los, ¿cómo se llaman? Como, pues sí, para posicionar su proyecto colonial en los territorios que iban conquistando. Y ella también dijo que los colonizadores, o bueno, Europa tuvo unas estrategias. En el caso de las estrategias, ella solamente propone una. Esta estrategia se llama ay, discúlpenme, es que la anticonquista, ¿sí? Porque ella decía que normalmente cuando el conquistador trata de proyectarse o ganar un territorio, ganar autoridad, lo que hace es, pues, hacer ver a la otra parte como
una zona o como una sociedad primitiva, bárbara, carente de desarrollo, que necesita, ¿no? Que necesita los conocimientos del colonizador, que necesita eh, toda la infraestructura y modernidad que va a traer la colonización. Y ella nos dice que esta idea de zona de contacto la hizo como una propuesta para contrarrestar lo que entonces en los años 90 se conocía como comunidades del habla, ¿no? Speech communities, porque estas comunidades asumían que la comunicación era, pues, no existía poder en ese contacto, todos hablaban igual, estaba muy bien definido qué lengua hablaba cada comunidad, y ella proponía que no es así. Entonces, estas, como les decía, son algunos conceptos que ella planteó. En el caso de las artes de la zona de contacto, pues la autoetnografía, la mediación, la parodia, el diálogo imaginario, ¿no? Son partes de estos conceptos. Y esto traía como consecuencia que en este contacto se diera algo que ella llama transculturación, ¿no? De hecho, es un concepto que toma de la sociología. Y en este nos dice que cuando hay un encuentro entre dos culturas, no es cierto que una cultura se imponga sobre otra, sino que normalmente se adoptan en ambas partes, ¿no? Ambas partes toman una de la otra y no es que se imponga unilateralmente, sino normalmente sí hay como este, cierto préstamo de cada una, ¿no? Por supuesto, este préstamo tiene ciertas características en las cuales el poder está presente. Y como les decía, entonces también planteó el término de la anticonquista. Ok, otro término que yo estoy ocupando mucho es el de la superdiversidad. Esta superdiversidad es un paradigma, bueno, no es un paradigma, es un concepto paraguas, un concepto sombrilla, ¿no? En donde se engloban diferentes términos que se han encontrado en el contacto de lenguas, pero que están caracterizados por la poca homogeneidad que tienen, por lo impredecible que son, por ¿cómo se llama? Porque el préstamo incluso va más allá de lo lingüístico, y entonces, por ello, ellos plantean este término de superdiversidad, ¿no? Algo que también pasa con este término de superdiversidad es que es relativamente nuevo. Prácticamente se acuña el término en el 2011 y entonces poco a poco va ganando terreno y hay sectores de la lingüística que definitivamente rechazan, ¿no? Este término de superdiversidad. Hay algunas críticas de él, ¿no? Y bueno, para mí más que en sí el término superdiversidad es el conjunto de estudios que pueden abarcar lo que lo hace interesante, ¿no? En sí más que el término de superdiversidad. Y entonces, estudiando algunas formas en que se da el contacto lingüístico, yo encontré que los estudios normalmente encontraban algunas cuestiones, por ejemplo, algunas que eran definitivamente lingüísticas, ¿no? Y entonces hay propuestas de cómo estas lenguas se van entremezclando en el habla de las personas que viven en contextos de contacto lingüístico. El primer término, por ejemplo, es el de polilenguaje, de Jorgensen, que lo encuentra en países europeos, donde normalmente hablan 3 idiomas, ¿no? Las personas dicen, bueno, yo hablo holandés, pero también hablo inglés y también hablo alemán, ¿no? Y entonces él, estudiando algunos hablantes, se dio cuenta de que en sus indexaciones no nada más hay características del inglés, sino también hay indexaciones del alemán y obvio hablándolo en el holandés y viceversa, ¿no? Si están hablando en inglés, pues presentan características del holandés y del alemán, y eso es a lo que él le llama polilenguaje. En el caso del translenguaje, no es propiamente un tipo de estudios, sino más bien fue una propuesta que hicieron
Ofelia García y Li Wei, para hacer aceptable el uso del inglés en salones de clase, ¿no? De inglés. Y ellos decían que era válido que los alumnos cambiaran a su lengua natal si con ello lograban que se diera una comunicación más fluida. Es decir, en vez de que el maestro o el alumno trate de explicar en la lengua meta cómo ocurre y que se trabe y que no se entienda, sí, podían ocupar una palabra en su lengua natal y con esa palabra pudieran entender y proseguir la comunicación. Esto es lo que haría válido el translenguaje, ¿no? Es como cambiarle la visión al code switching, porque normalmente cuando se habla de el cambio de códigos, se ve mal, ¿no? Se dice, bueno, es que no sabe hablar, es que todavía no se expresa bien, pero ellos decían, no, o ellos dicen, no, no, no es eso. Lo que se está buscando es que lo que importa es la comunicación y que haya fluidez. Estos sí son tipos de estudios. Otra propuesta es la de las prácticas transidiomáticas de Jacquemin. Jacquemin estudió que en algunos lugares donde hay contacto lingüístico, especialmente cuando es solamente de forma oral, este contacto da lugar a cambios en el lenguaje, a mutaciones, ¿no? Y entonces se forman expresiones que son, podríamos decir, chistosas, graciosas. ¿Por qué? Porque pues se está adoptando una lengua que no se domina, se está adoptando lo que se oye, ¿no? De esas lenguas. Y a eso él le llamó prácticas transidiomáticas. Otro estudio que enmarca la superdiversidad es lo que le llama Rampton Crossing. Crossing es básicamente el préstamo del acento, nada más. Él se dio cuenta que algunos jóvenes en la ciudad de Londres hablaban como raperos en inglés, pero en inglés británico, pero con el tono de los raperos americanos, ¿no? Y bueno, de algunas comunidades afroamericanas, y pues él dijo, pero ¿cómo? Pues si no, no hay contacto, ¿no? O el contacto es mínimo. Pues se dio cuenta de que, bueno, básicamente es un préstamo o pues es una práctica que se da entre jóvenes porque les gusta cómo se oye, ¿no? Y que esto está ocurriendo y puede estar ocurriendo en otras partes del mundo. Otro tipo de estudios hablan más de indexaciones, pero ya no lingüísticas, ya no de cosas propias de la lengua, sino de que las personas ocupan palabras de otras lenguas eh, más por el símbolo, más por allegarse todo lo que encierra pertenecer a una cultura donde se habla esa lengua. Y entonces a él lo llamó de dos formas. Bueno, perdón, es Maher. Maher se dio cuenta de que en las ciudades, perdón, de que la gente muchas veces adopta los lenguajes de las ciudades. Es decir, yo adopto algunas palabras del inglés porque eso me hace ver como cosmopolitan, como abierta de mente, como de que estoy en pro del desarrollo, ¿no? Y entonces, pues adopto palabras, pues, de otros lenguajes con el fin de indexarme esos símbolos. De la misma manera, él notó que en algunas ciudades se adoptan palabras y algunas frases de culturas indígenas. Y esto también no es porque las personas quieran aprender esa lengua indígena, no, nada más lo hacen con el fin de, pues sí, de allegarse un poco de la estética, un poco de la filosofía, ¿no? Y algunas formas que nosotros vemos hermosas de los pueblos indígenas. Y esto lo planteó en sus trabajos que él llama Metrolanguages y Metroethnicities. Y la última parte, como le decía, porque realmente eso fue ya lo último que agregué, es el estudio de las ideologías lingüísticas. El estudio de las ideologías lingüísticas se hace con el fin de llevar más allá lo que antes se conocía como actitudes de lenguaje y creencias de lenguaje. ¿Por qué? Porque normalmente estas actitudes que en el paradigma estructuralista se veían como algo personal, no son personales, es decir, normalmente son compartidas por toda la sociedad. Y entonces, estas ideas de los lenguajes no se deben estudiar a nivel personal, se deben estudiar a nivel sociedad.
Y es por ello que se crea este término de ideologías del lenguaje. Otra situación que se ve con estas ideologías es que son históricas, es decir, no nacen de un día para otro. Normalmente hay años en los cuales ha ocurrido, se ha dado, y esto lleva como resultado que en la actualidad existan ciertas ideologías lingüísticas. En trabajos ya más específicos han encontrado que algunas veces estas ideologías incluso no son reconocidas. Es decir, si uno le pregunta a las personas, ¿qué piensas con respecto a tal lenguaje o qué piensas con respecto a cómo habla tu vecino? Pues no, ellos no expresan, ¿no? Que no les guste, no, pero en la práctica se ve, ¿no? Se ve que favorecen ciertos lenguajes, por ejemplo, y se ve cómo rechazan otros lenguajes. Entonces, muchas veces estas ideologías se ven más en la acción que en lo que se comunica de ellas, ¿no? Otra cuestión que ocurre con las ideologías del lenguaje es que normalmente se ve al lenguaje como un ente independiente, como un ente que tiene un territorio bien definido, como un ente que tiene un corpus súper definido y no se le reconoce que realmente un lenguaje cambia porque la sociedad decide cambiar ese lenguaje, ¿no? Adopta nuevos conceptos, hay poder, ¿no? Hay lenguajes que se imponen. Y entonces esto lo ha estudiado muy bien Goulart acerca de cómo las ideologías normalmente están investidas de autoridad, perdón, los lenguajes están investidos de autoridad y de anonimidad. Okay. I'm going to switch to English now. So with this in mind, I have 3 research questions. The first question was more about the language zone. And of course, the first question is if it exists in Oaxaca City. It is possible to observe this contact zone. Pratt says that when people interact, they are negotiating. So it's possible to see this negotiation. And the second question was about the impact of the government in the linguistic situation. So my question was, how can I measure the impact of language policies and language planning in this contact zone? And what has been the response of the speakers of these linguistic codes? The third question was an open question of what other factors are having an effect in this language negotiation, and how has been this affection. Okay, and for that, to answer these research questions, I designed this methodology. I decided to do interviews, and in the interviews, I asked the people to tell me his or her story, her life story. So I went to the downtown and to the people who seems like having time. I was asking them if they wanted to share with me their life. And I did 18 interviews. Also, I decided to use linguistic landscapes. In this case, I decided to research about the ads, signs, graffiti, pamphlets, anything that were placed in the downtown of Oaxaca. 3 blocks on the left of the downtown, 3 blocks to the right, 3 blocks to the north, and 3 blocks to the south. And I collect more than 200 linguistic landscapes. Also, I collect some articles in the media. I collect 150 articles that more or less seem the language contact, and also some observation notes. In this case, I went to the downtown and tried to observe everything, and everything that seems like is having something about the language contact, the linguistic situation, how people use the language. For example, what kind of music is in the downtown? What language are used by the people in Oaxaca?
of course, I couldn't say, oh, it's Mazateco. I couldn't say it's Zapoteco because I don't have that knowledge. But at least I registered that they were speaking in an indigenous language. And if they were speaking English, I could say they were speaking in English. And so those were my observation notes. I had 12 observation notes. Okay. Well, with all this data, I tried to answer the 3 research questions. I couldn't say interviews is for the language contact. No, because in my case, it was a study that was presenting especially something linguistic. Sorry. What I was trying to do is to triangulate. So if something in the interviews and something in the articles in the media more or less give me the same information, I assume that is presenting some research, some findings, and also it could be another way. So with at least 2 different data, I decided that it was worth it to go further and try to find more data that validate this information. But I use some specific data analysis. For example, for the life stories interviews, I use a method that is called interpretative biography. This interpretative biography says that usually when people are saying his or her story, there are some key moments and that he called epiphanies. And so with the interviews, I read them carefully and try to find if they are like making his mind, clearing his mind, reflecting about themselves. And I decided that those were the key moments that the participant was giving me. In the case of the linguistic landscapes, I use 3 different approaches mostly. And the first one is prominence of signs. Scollon and Scollons are a very big authority in what is semiotics. And they have a study of how interpreting uses of languages, use of the size of the letters, colors, collocations, but I focus just in the size of the letters. I also use Ben Raphael's top-down and bottom-up approach. Ben Raphael focused on who plays that sign. Is the government who is trying to give some information to the to the population, to the people, or is the people who is placing that sign because, of course, also want to say something. And so that gives us an idea about what is happening, no? If it's the government or is the normal people. Also, I use Landry and Boris language function method. Both focus in what is the purpose of the sign. The sign is placed there because it's trying to explain something, trying to communicate something, or because it's a symbol. No, maybe I have a legend, and that is because it's something that I want to express, but it's more a symbol than something to explain. In the case of the articles in the media, I use again Scollon and Scollon, prominence of signs method. I also try to look if they use different codes. In that case, I have to say that I just found 3 articles that were not in Spanish. Were 2 poems in Zapoteco and an ad in English, just that. And I assume that
the poems in Zapoteco were put in the newspaper more like to fill a space. With all the articles, I create teams and I analyze these teams. In the case of the observation notes, where I try to understand if that situation give me a clue about some linguistic situation, some view of the language, some practice that is there. Ok. ¿Cuáles fueron mis resultados de este estudio? Bueno, en este estudio yo encontré que en la ciudad de Oaxaca, respecto al contacto lingüístico, hay dos grandes ideologías. Una ideología, que es una ideología en la cual el español es nuestra lengua nacional, que todas las demás lenguas pues no deberían existir, por así decirlo, aunque no está expresado de esa manera. Y que por lo tanto esta lengua es la lengua que le dará el manejar esta lengua con autoridad, le da a sus hablantes posibilidades económicas, sociales, de movilidad, y que esto es lo natural, ¿no? En esta ciudad, porque estamos en México. Esta es la primera ideología. Pero también encontré una segunda ideología más nueva, en donde pues ya hay como cabida, hay aceptación. La gente dice, bueno, es que nosotros vivimos en un estado donde se hablan 16 lenguas nativas, entonces, bravo por la diversidad, bravo por lo que nos hace diferentes, bravo porque aquí existe esta multidiversidad, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Lo único es que analizando esta segunda ideología especialmente, se puede ver que dentro de ellas existen unas subideologías que hablan, por ejemplo, de que estas lenguas, ok, sí son válidas, pero tienen que ser lenguas puras, ¿no? Lenguas no contaminadas, lenguas limpias. O también hay una ideología donde dice, bueno, es que esto no pertenece a las lenguas indígenas, esto lo están prestando del español, entonces esta lengua como que no tiene autoridad, porque no se parece a la lengua que se está, a la lengua nativa, ¿no? Aunque nosotros ni conocemos a la lengua nativa, pero damos por sentado de que existe un estándar, ¿no? De cómo es esa lengua. Y claro, también hay una ideología de que esta lengua tiene un territorio, ¿no? Y entonces este territorio nos dice que, bueno, sí, hay cabida para estas lenguas, pero en su lugar, ¿no? Qué bueno que existen, pero ahí, ¿no? Aquí, pues yo no, a mí no, yo no la acepto para mí, ¿no? Yo qué bueno que existe, pero está bien ahí, ¿no? Y eso, por supuesto, es en detrimento, ¿no? De esta supuesta aceptación de la diversidad, porque obviamente cuando alguien decidiera ampliar su repertorio lingüístico, pues estas marcas, ¿no? De traspaso de una lengua a otra, pues se ven mal y esto va en demérito, ¿no? De esta supuesta apertura que tenemos los oaxaqueños para la diversidad lingüística. Estos son en general los resultados. Y voy a presentar algunos ejemplos de cómo es que encontré estas dos ideologías. Las primeras son las ideologías de lo que yo llamo la nación-estado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya una vez que detecté que la gente tenía esta narrativa que se ve aquí, por ejemplo, esta persona que se llama Adalberto, él, al igual que otros 3 participantes, tienen una narrativa de que ellos decidieron cambiar de hablar una lengua indígena a hablar el español, como un plan de vida, como un plan que tuvieron desde su niñez, que los hizo salir de su pueblo, al final lograron hablar el español y pues que la hicieron, ¿no? Incluso ellos ocupan la palabra sobresalir. Entonces yo entiendo que ellos dicen, bueno, los de que se quedaron en el pueblo, pues ahí siguen, pero yo sobresalí, yo pude aprender otra lengua. Bueno, más que pude aprender otra lengua, pude aprender el español.
Y entonces, ¿por qué lo relaciono con la nación-estado? Pues bueno, porque esta ideología es la ideología que se implantó básicamente desde la colonia, pero yo encontré que en tiempos coloniales no fue tan fuerte. De hecho, hasta se vio que era infructuoso querer cambiar la lengua de los nativos americanos, ¿no? Entonces, básicamente el español se quedó en áreas urbanas, vamos a llamarle así, y las lenguas indígenas se quedaron en lo que entonces conocían como repúblicas indias, y no prosperó, no prosperó hasta el fin de la colonización, hasta el fin de la colonia. Había planes de cómo impulsar el aprendizaje del español y no se pudo hacer. En el caso, bueno, pero ya cuando México se vuelve independiente, no solamente se retoma este proyecto de que todos debemos hablar español, sino de hecho se forza y le toma más de un siglo, es más o menos hasta 1920, 1916, entre esos años, en que por fin el Estado mexicano hace un recuento y dice, ya la mayoría habla español. Antes de eso, pues se hablaban diferentes lenguas. Hubo un tiempo, por ejemplo, en que el náhuatl era la lengua más hablada de México, ¿no? En tiempos de Maximiliano, por ejemplo. Y entonces, pues realmente este proyecto de españolización, bueno, de castellanización, se da más en tiempos de independencia, posteriores a la independencia, que en los coloniales. Y entonces es por eso que esta ideología sigue muy presente, porque no tiene mucho tiempo de que todavía la promulgaba el Estado como tal, ¿no? Y eso se puede ver en los recuentos, ¿no? De cómo entienden los entrevistados este aprendizaje del español. En este caso, el otro entrevistado, a todos los entrevistados fueron encapsulados, digamos, en una descripción, ¿no? En este caso, con un seudónimo. Me parece que esta persona se llamaba Abel. Bueno, ese es el seudónimo que yo le puse porque tenía yo que conservar el anonimato de mis participantes. Entonces, Abel me cuenta de que él regresa continuamente a su comunidad, aunque vive en Oaxaca. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa ahora con los niños de tu comunidad, no? Que hablan chatino. Y les digo, es cierto que ahora las clases se dan en chatino al principio y después se cambia al español para que haya, pues, para que la transición sea más, pues, más suave, menos traumática. Y él me dice, no, allá no ha llegado eso, ¿no? Dice, sé que hay clases, ¿no? Sé que hay escuelas donde las clases son bilingües, pero en mi pueblo no. Y todavía agrega, las clases se dan en español y tienen que ser en español, como él aprendió, ¿no? O sea, pese a que él vivió este hecho de recibir clases usando el método directo, ¿no? Directamente al español, y vivió la confusión, lo difícil que es esta situación, él sigue respaldándolo, ¿no? Y ya me contesta de su historia. Ya que vine por acá, pues voy a saber qué pasa. Y bueno, yo de hecho tenía que sobresalir, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, ¿no? De que la educación que le da el Estado a estas comunidades, pese a que supuestamente se respetan los derechos indígenas y los derechos lingüísticos, pues no existe, bueno, o se da muy poco, ¿no? Es en general, ¿no? El recuento. Entonces, esta cuestión de transculturación, de imponer una cultura, yo veo que también se ve reflejada, por ejemplo, en los periódicos. En este caso, como les comentaba, yo estudié básicamente los encabezados, los pies de las fotos y así los cuadros grandes donde daban una explicación. Y en este caso, por ejemplo, esta no es una noticia de la sección policíaca, era una noticia, creo que de la segunda hoja, le llaman la primera plana a la portada, ¿no? Pues la segunda, donde está la editorial abajito. Y en ella habla de cómo en una comunidad indígena una mujer fue agredida y encarcelada
¿no? Y bueno, yo, más que la noticia, es el tratamiento de la noticia lo que me llamó la atención. La primera cuestión es en el título, ¿no? Donde dice, indaga, me parece que es la Defensoría de los Derechos Indígenas de los Pueblos Originarios, latigazos a mujer. La palabra latigazos, ¿no? Se me hace muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, yo, así en lo personal, jamás he visto un látigo, ¿no? Sé que existen, o especialmente son recuentos de la Edad Media, pero así que uno vea que vienen látigos, pues no sé, se me hace como que creo que exageraron, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, a lo mejor fue otro tipo de agresión, ¿no? A lo mejor cuerdazos, no sé, pero latigazos se me hace como muy exagerado. Y otra situación en el tratamiento es la explicación. En esta explicación, el periódico trata de dar cuenta que esta comunidad donde ocurrió este hecho es una comunidad pues muy atrasada, ¿no? Nos dice que este que la mayor parte de la población habla una lengua indígena. Me parece, por ejemplo, en el caso del 69% que hay, nos habla del índice de analfabetismo que hay. Entonces, el 69% de esa comunidad no habla, perdón, no escribe ni lee español. Pero bueno, esto también se entiende con el siguiente dato, que es el que el 46% solamente habla la lengua indígena. Entonces, bajo esta perspectiva, pues obvio, todos los 46% son analfabetas, porque tienen porque toda la alfabetización en México se cuenta si uno habla, si uno lee y escribe español, no otra lengua, ¿no? Y bajo el entendido de que la mayoría de las clases son en español, pues imagínense, pues prácticamente nos quiere decir que este 46% pues son analfabetas, ¿no? Y los otros números, ahorita no los logro recordar ni distinguir, pero hablan en general, ¿no? De que hay un gran atraso económico en esta comunidad. Y entonces, pues bueno, yo aquí veo esta situación de la cual hablaba Prat, y también habla González Casanovas. González Casanovas habla acerca del colonialismo interno de México, y él, al igual que Prat, nos dice que normalmente cuando las clases poderosas en México tratan de hacer un proyecto, lo primero que hacen es descalificar, ¿no?, a la comunidad donde van a hacer este proyecto, que normalmente se les hace ver como atrasados, bárbaros, que no tienen nada de cultura y que por lo tanto necesitan este proyecto, necesitan a esta gente que los va a salvar de esta situación, ¿no? Bueno, en este caso fue la triangulación. Otra situación que yo vi y encontré son lo que son prácticas transidiomáticas y de translenguaje que se dan en la ciudad de Oaxaca, o por lo menos en el recuento de mis entrevistados, y esto lo equiparé con un término de Marie-Louise Prat que se llama expresiones vernáculas. Vernáculo quiere decir lo propio de un lugar, ¿no? Lo que es nativo de un lugar, y por lo tanto, pues yo pienso que debe haber alguna similitud. Y entonces, como ya les había comentado, las prácticas transidiomáticas normalmente son expresiones, palabras que se dan en donde el lenguaje original ya cambió, ya de alguna forma mutó y se transformó en algo nuevo, ¿no? Y esto crea la idea de que es chistoso, o de que es a veces incluso puede, como de cosas de ignorantes, de gente que no sabe. Y eso es lo peligroso de esta situación, que normalmente cuando estas prácticas ocurren en la gente menos poderosa, pues sí, son señalados como aprendizajes imperfectos, son señalados como defectos. En cambio, cuando estas prácticas ocurren en la gente de poder, a veces incluso llegan a ser el lenguaje en el cual vivimos, ¿no? Y bueno, en este caso, en la entrevista, una entrevista, otro participante
me comentaba, me comentó la historia de un compañero que tuvo que aprendió a hablar español solo por la escuela, pero este aprendizaje le llevó como 18 años. Él me comentó de que estuvo 12 años en la primaria y es lo único que estudió su amigo. Entonces, su amigo iba con ellos al principio y siempre que regresaban le hablaban en español. Entonces, este chico, este niño y posteriormente joven, los únicos momentos que tenía de escuchar y de conversar en español, pues eran con sus compañeros de clase y amigos y en la clase. Y entonces es por ello que le llevó demasiado tiempo aprender en español, el español. Sin embargo, cuando le pregunto, bueno, más bien cuando él me expresa sobre cómo habla el español, pues él me dice, no aprendió a hablar muy bien, siempre destonado. Y dice, creo que su lengua se acostumbró más al zapoteco, pero se ve como una persona muy cerrada, muy indígena, como que no le da bien el tono al español, le gana el zapoteco. Y entonces yo noto aquí que él, pues tiene una ideología, ¿no? De cómo se dan este contacto lingüístico en el cual hay como cierta mutación, cierta transformación y que definitivamente pues demerita, ¿no? El gran esfuerzo que hizo su compañero de clase al tratar de aprender y al aprender el español, ¿no? También un entrevistado, en este caso él sí es hablante nativo de Mije, nada más que me refirió que llegó a la ciudad muy joven y de hecho no solamente ha vivido en Oaxaca, estuvo viviendo, me parece que en la frontera, en Tijuana, y entonces, eh, pues no sé si por eso o por qué, pero él me decía, no, cuando le pregunté si él hablaba mije, me decía, no, yo no podría decir que domino, ¿no? El dialecto mije. Quizás el 70%. Carmen, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Tenemos ¿Sí? 10 minutos para terminar la plática y pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, ¿Sí? bueno, Gracias. bueno. Entonces, pues bueno, esta es la situación. Aquí tengo algunos ejemplos de un artículo en un periódico donde yo encontré que se puede ver también esta situación de cómo muta el lenguaje, ¿no? Y se puede ver muy claramente en la palabra muchito, que se ocupa en Oaxaca para referirse a los niños, y en la palabra chilaque. Muchito, pues en mi opinión debe provenir de muchachito, que existe en el español y que todos conocemos. Nada más que seguramente hubo un acortamiento, ¿no? Y es lo mismo con chilaque. En el caso del chilaque, pues todos conocemos los chilaquiles, pero aquí en Oaxaca no les llamamos chilaquiles, le llamamos chilaques. Y seguramente debió haber habido un acortamiento. Ok, también encontré prácticas de mediación. La mediación yo lo equiparé con la traducción. Y bueno, es curioso porque en la historia de México hay un recuento de los traductores solamente en tiempos de la colonia. Posteriormente a ello, como que desaparece, como que ya no existe ese problema. Pero yo creo que sí se siguen usando, incluso cuando ahora la mayoría de la gente habla español. Y esto lo puedo ver, por ejemplo, en esta manta que encontré en el mero zócalo de la ciudad. Ahí había un plantón de triquis. Un plantón es gente viviendo ahí, ¿no? Básicamente arman una casa provisional, en este caso con lonas, y la gente está ahí viviendo. Comen ahí, duermen ahí, y ellos protestan porque fueron expulsados de su comunidad por un líder triqui de otra etnia o de otra tribu, algo así. Y entonces, yo noto que ahí hay una mediación por dos razones. La primera razón es económica. Si ellos son tan pobres que están viviendo en el Zócalo y no tienen dónde dormir con seguridad, etcétera, ¿cómo es que tienen el dinero para imprimir una lona a colores, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, y esto es lo segundo, con un lenguaje muy bien pensado, ¿no? Si ustedes ven el título, dice Retorno de las y los desplazados
a su comunidad San Juan Copala, entre paréntesis. Entonces, aquí están utilizando lo que se conoce como lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, hay que decir que las comunidades triquis son comunidades muy tradicionalistas. Entonces, pues yo apostaría a que no tienen tanto cuidado con ser inclusivos, ¿no? Primero, porque no lo son en la práctica, y en segundo, porque están, ¿cómo se llaman? Eso implica tener un español muy político, muy bien pensado. Entonces yo ahí veo la mediación. Y ahí, hasta ahí van las ideologías de la nación-estado. En el caso de mis segundas ideologías, donde hay una apertura a la diversidad y la inclusión, pues yo noto que aunque están estas ideologías, también hay una agenda que se impone de las clases poderosas, y en este caso, de quienes redactan este periódico, o más que quienes redactan, quienes son los dueños del periódico. Entonces, de todos los artículos que yo encontré, por ejemplo, encontré unos artículos sobre algunas situaciones que involucran las diferencias lingüísticas. Por ejemplo, de un pueblo que está invadiendo terrenos de otro pueblo y se pelean, pero no se hablan a la misma lengua y alguien tiene que arreglar ese problema, ¿no? Y de esas notas encontré 19. Notas que hablan sobre esta comunidad de jubilados norteamericanos, 3. Artículos que hablan de derechos indígenas, entre ellos los lingüísticos, 8. Artículos que presentan manifestaciones culturales indígenas, que hablan sobre sus danzas, sobre sus ritos, 6. Pero encontré 80 notas donde hablaban de qué iba a pasar cuando Donald Trump, bueno, con Donald Trump, porque por esos días fue cuando él fue ya proclamado presidente de Estados Unidos. Entonces, en los periódicos, bueno, este periódico estaba muy, 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 muy preocupado de, bueno, va a detener las remesas. ¿Qué va a ocurrir con la economía si este señor ya no deja que lleguen el dinero que mandan los paisanos? Jamás se preocuparon por los paisanos, jamás, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con los pobres paisanos que están? No, lo que a ellos les preocupaban eran las remesas, y nada más en ese periodo de tiempo que fueron 2 meses, 80 artículos sobre ello. Y esto también va a contraste porque cuando yo le preguntaba a las personas sobre sus comunidades, me decían, bueno, ahí hay mucha migración, y si usted va ahorita, este pueblo es un pueblo fantasma, si mucho encuentra mujeres y niños. Y es curioso porque este recuento casi no existe en los periódicos, ¿no? De que las comunidades indígenas se están quedando sin gente. Bueno, también encontré unas prácticas donde, aunque reconocen que hay lenguas indígenas en la mera capital del estado, las asocian con territorio. Y entonces este sitio de internet de Facebook específicamente, pues presenta, ¿no?, el mapa de la ciudad de Oaxaca y cómo se reparte por comunidades. Pero tampoco es tan cierto, ¿no? Porque básicamente tomaron la comunidad que tiene más hablantes, ¿no?, de acuerdo a un estudio que encontraron, y descartaron a todos los demás hablantes, ¿no? Entonces, me parece que según ellos es el zapoteco y el mije, las lenguas que más se hablan en Oaxaca en cuanto a lenguas indígenas, ¿no? Es una ideología de territorialidad, sin duda alguna, ¿no? De ahí encontré también, pues, que sí hay reconocimiento de este multilingüismo en los paisajes lingüísticos, y solamente estudié aquellos donde presentaran diferentes códigos. Aquellos que presentaban solo el español no los pude englobar en alguna categoría, no, pero sí estudié aquellos donde se veían diferentes códigos, y encontré 91 de inglés de español. Encontré 34 anuncios, grafitis, lo que sea, que involucraban a una lengua indígena y al español. Y por último, también encontré 24 que involucraban otra lengua que no fuera inglés ni lenguas indígenas con el español. Y entonces, pues bueno, estuve también analizando las funciones. Y quizás por el hecho de que hay esta comunidad de hablantes norteamericanos, bueno, perdón, de norteamericanos viviendo, es que muchos de estos anuncios
pues tratan de explicar algo, tratan de comunicar algo, ¿no? Son simbólicos. También, en el caso de las lenguas indígenas, no es así. Principalmente es simbólico, ¿no? El uso. Es decir, no tratan de comunicar nada, sino es más bien símbolo. Ambas cosas se entienden porque Oaxaca es una ciudad turística también, ¿no? Y en el caso de la lengua, de otras lenguas, pues también, pues es simbólico, ¿no? Porque muchas veces uno ve que hay una, por ejemplo, me acuerdo de una sala de belleza que se llama Dubarry, no sé ni de dónde viene, me recuerda eso de Madame Dubarry, pero así se llama el salón de belleza, ¿no? Entonces su uso es más simbólico. Estos ejemplos que les mencionaba de uso de la lengua indígena son ejemplos de lo que les comentaba yo como metroetnicidad. ¿Por qué? Porque en este caso el uso de la palabra indígena es básicamente simbólico, ¿no? Lo encontré mucho asociado con logos, normalmente está en cafeterías, souvenirs, hoteles, algunas lavanderías, básicamente es donde se ve la lengua indígena. No se ve, por ejemplo, en una tienda de comestibles. Entonces, por eso yo asocio eso más a como que se están tratando de asociar esa imagen, ¿no? Indígena. También encontré en algunos periódicos y en los recuentos de las personas que hablan de, bueno, cómo es que llegan extranjeros a vivir a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y aunque aparentan, ¿no? Que sí están aceptando la existencia de esta comunidad, lo cierto es que también se ve que, que no es tan cierto. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con este grupo de mujeres. Estas mujeres estaban protestando y llevaban unas pequeñas pancartas que decían, Hear our voice, escucha nuestra voz. Y el periódico, pues, con la mano en la cintura, cambió esta pancarta y le puso Oaxaca, The Mexican Dream, ¿no? Y en los subtítulos también podemos ver esta situación, ¿no? Le ponen la colonia gabacha y el lunar blanco. Ok, la última ideología que encontré es una ideología donde la gente, pues, acepta y hace sacrificios por aprender inglés. En este caso es en el uso, bueno, en este artículo del periódico y en lo que dicen los entrevistados, en el periódico es muy evidente porque están reportando que desde un jueves empezaron los padres a hacer cola, a apartar un lugar para recibir una ficha para los cursos de inglés que da la universidad local. Estos cursos son muy económicos, ¿no? Se dan por semestre, son 8 cursos, ¿no? 4 años, ¿no? Que van los jóvenes 1 hora diaria o 4 horas los fines de semana y reciben cursos de inglés. Pero bueno, lo que llama la atención es que se fueron casi una semana antes a hacer cola y algunos de ellos, ajá, ¿sí? Nos quedan 2 minutos. Pues, ok. Y entonces Gracias. hasta pagaron, pues, ¿no? A algunas personas para que hicieran esta cola. Y aquí yo encuentro una ideología, bueno, una ideología en acción, ¿no? Los padres también lo dicen, porque ya leyendo el periódico también hablan de que sí, están dispuestos a hacer muchos sacrificios porque el aprendizaje del inglés les dará movilidad a sus hijos. Y entonces, bueno, mi discusión, que también ya va inscrita en algunas partes presentando, bueno, la teoría y qué es lo que nos está diciendo, es acerca de cómo se imponen estas ideologías, ¿no? Y básicamente, pues, porque hay discursos, ¿no? En las clases poderosas que van permeando esta situación, ¿no? Y aunque parece que hay ahora una aceptación de las formas indígenas, porque son como que las que menos tienen aceptación de las, digamos, 3, español, inglés y las lenguas indígenas, lo cierto es que es como gradual, ¿no? La aceptación de las lenguas indígenas. Y también, bueno, el hecho de que estas ideologías vayan inscritas en esta situación de que deben ser puras, auténticas, naturales, pues también va en detrimento de esta nueva ideología, ¿no? Donde se trata de que haya diversidad e inclusión. ¿Por qué son tan fuertes estas ideologías? Pues ya lo comenté en algún momento, porque han sido
5 siglos en que la gente ha escuchado y reescuchado de que se debe hablar un buen castellano, un castellano muy puro, un castellano lo más cercano a nuestra madre patria, muchos argumentos, ¿no? Muchas discusiones, ¿no? Y bueno, mi conclusión es que sin embargo sí cambian, ¿no? Este hecho de que ahora se acepten por lo menos de palabra las lenguas indígenas es muestra de que se puede cambiar y nuestra labor como estudiosos de esto es hacerle ver a la gente de que esta mezcolanza y estas mutaciones y esta imperfección es parte de aceptar este cambio. ¿Qué limitaciones y qué sugerencias daría yo a mi estudio? Pues bueno, la parte social, ¿no? ¿Qué consecuencias realmente ha habido, ¿no? Por el hecho de haber impuesto estas ideologías. Eso me hubiera gustado estudiar, desafortunadamente por el tipo de datos, y bueno, la verdad es que fue muy grande la captura de datos, o no la captura, sino la cantidad de datos que encontré, por ello no los, mi estudio quedó limitado hasta ahí. Otra sugerencia que yo podría hacer es la televisión. A mí me parece que la televisión, especialmente hasta hace 5 años, era una fuerza tremenda, ¿no? Que podía hacer cambiar todo, ¿no? Y cómo hablamos incluso. Y entonces a mí nada de lo que yo capturé me dice, ¿no? ¿Cuál fue el rol que tuvo la televisión en esta situación? Y creo que sería algo interesante. Bueno, estas son algunas referencias que usé en esta presentación, más que en mi tesis, y les doy las gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen. Pues ha sido una presentación muy interesante, muchos temas, muchas teorías, muchos resultados que son, la verdad, también impactantes y de alguna manera preocupantes, sobre todo por el poder que tiene el lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje y que pues con una palabra podemos decir muchísimas cosas que en ocasiones pueden causar algún efecto positivo o algún efecto negativo. Es muy, muy interesante. Podríamos darle un aplauso a la doctora María del Carmen. Gracias, joven. Y pues bueno, aquí los compañeros, los estudiantes, han preparado algunas preguntas que quieren que les hagas favor de responder. ¿Gustan hacerlas ustedes personalmente o quieren que las haga yo? Ellos ya me las compartieron aquí en un papelito. Entonces, ¿alguno quiere hacerla directamente? Ok, sí. ¿Podrías hablar un poco fuerte para que se escuche bien? Claro, Gracias. no escuché muy bien o a lo mejor hubo una pequeña confusión por mi parte con respecto al término que estaba mencionando que es creo el de higiene con respecto al idioma y le estaba mencionando que muchísimas culturas ya como que, bueno, no culturas, idiomas abarcan incluso del mismo español de otros mismos idiomas por el mismo de que se podría decir que ya no son el idioma original. Me preguntaba si esto era algo que tenía que evitarse o era algo que teníamos que como que aceptar y como que ver como parte del proceso de la evolución de un lenguaje a lo mejor, porque a final de cuentas también sería en el español que hablamos ahorita no es el mismo que hablábamos hace cientos de años y no sé si sea, porque nos pusieron a leer unos textos que se me hicieron muy interesantes de sociolingüística en los que hablaban de cómo el mismo uso de las lenguas nativas muchas veces se ve cambiando y es como labor de las personas que estudian estas lenguas o que tratan de que se mantengan estas lenguas como que no serían muy, se podría decir, ¿cómo decirlo? Prescriptivista, no estar diciendo cómo se usa el lenguaje y en lugar de ser un poquito más descriptivistas y simplemente ver los cambios que hay en estos y pues como aceptarlos. No sé si se escuchó. Sí, Sí, escuchamos. Muy bien. sí, se escuchó. Sí, bueno, es que en la realidad, eh, digamos, idealmente, pues sí,
podríamos planear de que una lengua se conserve, ¿no? De que encuentre formas de autoexpresarse, pero nuestra realidad nos rebasa, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que en muchas lenguas lo nuevo que está saliendo es difícil de explicar, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿qué podríamos llamarle? El Xbox, ¿no? Pues, ¿cómo explicas en una lengua? No todas las lenguas nativas tienen los elementos para decir que es una consola de juegos, ¿no? E incluso en español, pues dices consola de juegos, ¿cómo está eso? Entonces, a veces es más fácil, es más económico usar una palabra de otra lengua. Entonces, en la realidad se mezclan. Y pues sí, yo pienso que estas idealizaciones de conservar la lengua en su forma pura, pues, pues son, ¿cómo les diré? Pues Utópicas. no buenas porque realmente no se dan en la realidad y eso es lo peligroso, pero loables, vamos a llamarle, son loables, pero en la realidad nos damos cuenta que se rebasa, ¿no? Es decir, cómo va cambiando el mundo y cómo se incorporan nuevos conceptos, pues hacen que este préstamo, vamos a llamar, de todas las lenguas, es lo normal, es lo normal. Como vimos, a veces no solamente es el uso de la lengua porque no se puede explicar, sino a veces ocupamos la lengua porque esto nos simboliza algo, ¿no? Y entonces yo pienso que realmente esta idea de pureza, que tiene que ver mucho con la higiene verbal que dice Cameron, es porque es control lingüístico, ¿no? Es decir, si yo controlo cómo la otra persona, cómo las personas se expresan, pues yo puedo decidir a quién le doy el beneficio económico, ¿no? Vamos a suponer los maestros, ¿no? Los maestros son contratados aquí en México en base a si hablan bien el español, ¿no? Les hacen un examen sobre cómo maneja la lengua, ¿no? Y tiene que ver con eso. Entonces, un maestro que no pueda expresarse en español, así sea muy inteligente, así sea muy listo, pues queda excluido, ¿no? Queda excluido porque no tiene ese manejo de la lengua que proponen los puristas, ¿no? Entonces, Ok, va por ahí. ok. Muy bien, doctora Mari Carmen. Entonces, podríamos decir que la higiene o la pureza de la lengua no es como que como mencionaba aquí el estudiante, es algo como utópico, ¿no? Así es, Siempre va a estar idealista. cambiando y de acuerdo al contexto y a la evolución y el contacto con las otras lenguas en las cuales nosotros nos encontremos involucrados o desenvolviéndonos, ¿no? Muy Sí, bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O las hago por ustedes? ¿Nadie quiere hacerla directamente? ¿No? Ok, bueno, tengo aquí otra pregunta uh-huh. de la estudiante Sara María Servín Ferrera que dice, ¿cuál es el mejor consejo que te puede dar a un futuro maestro de inglés? ¿Qué consejo le darías a un futuro maestro de inglés en relación al uso de las lenguas en lo que es el contexto escolar? Pues bueno, ofrecer posibilidades, que la lengua es, bueno, la enseñanza de otra lengua o de otro lenguaje, pues tiene que servir para ofrecer posibilidades a quienes están accediendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontrar formas de crear entendimientos, es decir, si el alumno parece no aprender, nosotros modificar esa situación, ¿no? A lo mejor mediante estrategias en las cuales, pues, tengamos una lengua en común. Hay que acordarnos de que la lengua va más allá de las palabras, de las reglas, ¿no? Los tonos, ¿no? También los lenguajes son códigos de entendimiento. Entonces, bueno, a lo mejor si el alumno me sabe señalar, ¿no? Algunas el orden o la estructura o buscar formas de encontrar ese entendimiento y hacerle ver que es lo mismo con el inglés, ¿no? El inglés
es necesario, pues, encontrar la forma, sí, de que memorizarlo, pero tenerse paciencia y ver que se puede uno acceder a gestos, puede uno acceder a miradas, a tonos, y con eso se crea entendimiento. Ok, muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Axel Gabriel, que nos pregunta, ¿cómo se adapta la sociedad a esta variedad lingüística? Pues bueno, como espero que se haya entendido en mi presentación, pues básicamente ahorita es más de palabra, ¿no? Le preguntas a la gente y todo el mundo está orgulloso de ser oaxaqueño, de que aquí hay 16 grupos indígenas, de que se... Ok, pero pues afortunadamente, como ha habido una apertura, y yo propongo que esta apertura se da desde que se promulga esta ley de derechos indígenas, también ha habido como una aceptación de las formas indígenas, especialmente de la comida aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces ahorita ya todo mundo dice que come chapulines, todo mundo dice que le gustan las tlayudas, ¿no? Que quieren intentar probar el caldo de piedra, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que, pues bueno, a través de abrirse a esa diversidad y concederle por lo menos explorar, ¿no? De qué se trata. Y con esto, pues poco a poco nosotros mismos vamos abriendo y siendo inclusivos, ¿no? Dar por sentado de que no tenemos la última palabra y que esta diversidad realmente nos enriquece como sociedad. Entonces, pienso que como profesionales tenemos que ser muy conscientes, pues, de que nosotros mismos podemos, ¿cómo se llama? Crear esa barrera, ¿no? Y no, y debería ser todo lo contrario, como profesionales, pues abrirse, ¿no? A la posibilidad, ¿no? De que otras culturas nos den aportaciones interesantes. Ok, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Diana Domínguez Jaramillo. ¿Cuáles crees que son los retos que se pueden presentar al enseñar, en este caso en el contexto de idiomas, ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos que se pueden presentar al enseñar? Ah, híjole, pienso que ahí es un contexto, cada contexto es diferente. Por ejemplo, donde yo enseño, tiene que ver mucho con, bueno, con los hábitos de estudio. Los jóvenes no están habituados a hacerse un horario, por ejemplo, para estudiar, para decir, bueno, hago mis tareas, y no solamente eso, sino que leo, reflexiono, analizo. No, eso es utópico. Y tiene que ver con su condición social. Realmente son jóvenes de muy bajos recursos, algunos de ellos son de comunidades. Es de donde yo trabajo, es una ciudad, pero en los alrededores hay comunidades pequeñas donde hablan mixteco, estos jóvenes bajan, ¿no? Les toma como media hora llegar a esta ciudad, y de regreso lo mismo. Pero a lo que voy es que este traslado, este llegar, y a lo mejor a veces llegan sin dinero para comer, sin tortas, pues es muy costoso, ¿no? Entonces, en mi caso, pues comprender, ¿no? Comprender que la situación económica pues repercute, ¿no? Y entonces no condenarlos porque no tienen estos hábitos, sino hacerles ver que existen, cómo pueden ocuparlos, y pues intentar que los prueben, ¿no? Un día o dos que lo hagan, y ya si ellos deciden continuar, habré hecho mi labor. Si deciden no hacerlos, pues bueno, es su decisión, ¿no? Hay que ver que también viven una situación muy difícil. Muy bien, muchas gracias, doctora Mari Carmen. Otra pregunta por la estudiante Mariana Sánchez. Nos pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del efecto social lealtad y deslealtad lingüística? Eso tiene que ver mucho con el estructuralismo, ¿no? Normalmente se ve, bueno, si tú te identificas con tu lengua, pues es que
la quieres, eres parte de la comunidad, pero igual como traté de presentar, vivimos en un mundo muy cambiante, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Se han minimizado a sociedades que han estado ahí por años, ¿no? En el caso de los grupos indígenas, pues hubo un tiempo después de la independencia en que un diputado propuso y está en alguna constitución que se borrara el término indígena de todos los escritos oficiales y se cambiara en su lugar por el término pobre, ¿no? Y bueno, y esto es como parte de toda esa creencia, ¿no? De que aquí en México es un territorio para el español y que por lo tanto todos debemos serles leales a la lengua, hablarlo en su forma más pura, pero pues se rebasa, ¿no? Lo cierto es que la realidad nos está rebasando. En la actualidad tenemos jóvenes que aunque de comunidades rurales, pero bien que se conocen, por ejemplo, a las bandas de moda, ¿no? Que ahorita son los coreanos. Le comentaba en otro momento, ¿no, doctora? Y hay otras situaciones, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, muchos se van a Estados Unidos, ¿no? A vivir, perdón, más que a vivir, a ganarse la vida, ¿no? Y entonces, cuando regresan, pues, es curioso porque encuentra uno muchos chicos que tienen, por ejemplo, por nombre Kimberly, Ethan, Brian, ¿no? Y son nombres que hace 15 años no los veía uno en las listas, ¿no? Y entonces, esto nos habla de cómo, ¿no? Pues las lenguas llegan, ¿no? Y la gente no se plantea si va a ser leal a la lengua, porque lo más importante es la gente, no las lenguas, ¿no? Pienso que es una Muy bien. visión, ¿no? De los estructuralistas, ¿no? De que la lengua tiene vida, es un ente, cuando no es cierto. Somos la sociedad lo que le da vida a las lenguas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos de la estudiante Rosalba Sánchez. Were there difficulties during the methodology process? And if so, how were they overcome? Well, the most difficult was to get the interviews. I usually ask the people if they want to share their story, and some of them says, "No way, no, it's not possible," or they say, yes, 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 but wait for me, and never return, you know. But well, what I did was to explain them that I was making doctoral thesis and that I wanted to know how the people understand this situation of Oaxaca in which there are many languages, and I wanted to know what were their thoughts about that. Okay, thank you. The time also, more than the time, the data. At the end, it was a big data, and I didn't know, or it was very difficult to find the way how to classify them, how to limit each, at the end, ideology, because it was a lot of data. So I think as researchers, you should be really aware of managed time. That's really important for a PhD process. To manage time for a research process. Okay, thank you very much, doctora. Another question of the student Reina Alejandra Duarte. What's the most memorable experience you have since doing this research project? Let me see. I could say that it was the same in the interviews. When you interviewing people, all the people were very, very kind. They will ask you about their families. Sorry, they don't ask you. They told you about their families. They told you some details that it were. I would say that I was, how to say, very flattered to know, because it was something very, how can I say, intimate, and I think that well,
sometimes when you watch the news in some newspapers, and you think that the society is something, society is a place in which, more than a place, is not reliable, and that's not the truth. What in this experience, I noticed that people share, give you many information, and they were very kind. Uh-huh. So at the end, I really start to think that yes, Oaxaca is a very nice place to live, even though we have a lot of political problems, as you can see in the protest. Well, here usually there are plantones, tomas de carreteras every day, no? So sometimes you start to losing the patient, but no, at the end, I think it's a good place to live. Okay, good. So in general, people are friendly and they are kind, and something that caught your attention was that. Okay, thank you very much, Mari Carmen. The other question by De La Peña Reyes Rafael, how the articles of the media help you to take notes, and how did you use the notes to work on the other topics? I think it's related to triangulation. Yes, I think so. Well, as I told you, one of the first things, I classify them in teams, and when I was reading them, I started to thinking, okay, for example, if an article was about some dances or some performances of indigenous community, I will start to think, how can I relate that with language contact? It is possible, it is give me some information that I cannot notice, and try to find, no, if there is something that give me information. At the end, most of the articles help me to, how say, to apuntalar una ideología. I had already in the interview, or maybe in the linguistic landscape, some idea. I said, oh, here people is using English, but this English is not for American people, because they are not asking for work, for example. And I say, why they are using that? And I said, it could be that people think that English is giving them something else. And so as you say, I use the articles in the newspaper in order to Triangulate. fortify the idea. Okay, thank you very much. Another question by Julio Estrada. It says, how would linguistic contact would help to fix or understand the differences between two different social dialects? How would linguistic contact would help to fix or understand the differences between two different social dialects? Okay. Well, I don't. I think the studies could help us to be aware that we are different, even though we are human and have some situation, no situation. We have many things in common, but still we have differences. And so I think when we study as language contact in sociolinguistic, we have to try to explain why people don't want to learn another language. What is the reason? And in that way, maybe we can help. Yes, we can have an arrangement. We can have podemos tener un término medio, ¿no? De cómo encontrarnos, de cómo comunicarnos.
sabiendo que existen esas diferencias entre nosotros, ¿no? Entender que el otro es diferente y que pues no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar por lo menos tan fácilmente. Y entonces pienso que los estudios de sociolingüística deberían ir para allá, más que mostrar nuestras diferencias, que estas diferencias sirvan para entendernos, para entender que somos diferentes y que todos tenemos nuestros derechos, ¿no? Y entonces encontrar cuáles son esos puntos de confluencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este estudio, pues no me focalicé mucho con el estudio del inglés, pero en el caso de las lenguas indígenas sí fui un poco más allá, porque pues han sido comunidades que han sido vapuleadas, ¿no? Vapuleadas por siglos, 5 siglos en los cuales todos los gobiernos, el gobierno español en tiempos de la colonia y los tiempos y los gobiernos de del México independiente han sido terribles, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, yo soy un caso, ¿no? Y está puesto en mi tesis, en el que mi mamá nació en una comunidad indígena, su lengua natal es el mixteco de San Antonio Huitepec, y pues sí, por cuestiones de movilidad social, ella y mi papá, aunque no llegaron juntos, llegaron separados, se conocieron aquí en la ciudad de Oaxaca. Ellos pues vienen aquí a la ciudad de Oaxaca a buscar empleo, tienen que aprender el español y bueno, después se encuentran, son de la misma comunidad, se casan y tienen hijos. Pero bueno, ellos toman la decisión de no enseñarnos el mixteco. Ellos aquí en casa no hablan mixteco, ¿no? Entonces, es una muestra, ¿no? De cómo ha permeado de tal forma esta ideología que hay gente que habemos quienes somos así, ¿no? No aprendimos la lengua de nuestros abuelos, ¿no? Yo no conocía a mi abuelita y por lo tanto tampoco pude aprenderlo por esa vía. Vivimos en la ciudad y no tenemos vecinos de San Antonio Huitepec, entonces pues yo no aprendí el mixteco y pues sí, es una lástima, no lo puedo llamar de otra forma, ¿no? Quisiera aprender ahora, pero la verdad es que no me concentro muy fácil, no sé por qué. Ok, muy bien. Thank you very much, doctora María del Carmen. Tenemos otra pregunta por la estudiante Daniela Tenorio. Ella nos dice, nos pregunta, which were the approaches you used in your research? Were they successful? Yes. At the very first, I decided, or I wanted to work with that contact zone theory. But when I designed, my supervisor told me, maybe you have to let aside that contact zone, maybe. Let's see what is going to happen. But go try to find the richest data that you think that you are finding. And so in one point I was trying to get rid of the contact zone because I said maybe it's not that contact zone really, no, or I couldn't capture in my data collection. But at the end, it was what gave me the most the classification really, no, of these ideologies. It was because they were present in the classification of Pratt, and so I think it was very, very successful. And in the case of the super diversity, also it was very difficult because at the beginning I didn't even understand what was super diversity, and I said I don't think it's super diversity in Oaxaca. But well, I have to read again and try to understand. And yes, it was, I couldn't find some examples of super diversity, but I think my approach, or no, mi aportación, it was that even though those linguistic typologies, let's say, exist, there are still a thinking behind that.
and that thinking could be harmful. Sometimes it's positive, but well, there is a thinking behind those practices. Okay, thank you very much. And one last question by Sara María. It says, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar en su carrera profesional? Como doctora o como maestra. Bueno, a lo mejor en general, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil? Déjame pensar. Muy buena pregunta. Sí, buena pregunta. ¿O todo ha sido sencillo durante todo este tiempo de tu carrera profesional? ¿Ha sido...? No ha sido fácil. De hecho, well, I will try to answer in English because it was in English. It was in English. Yes, but feel free to answer in English or in Spanish, no problem. Ok. Bueno, entonces lo haré en español porque es más sencillo, ¿no? Para mí. Hay, pues, las cuestiones de género, ¿no? Como hija de familia, de una familia, ¿cómo podríamos decir? Urbana o semiurbana en la ciudad de Oaxaca, pues uno tiene ciertos compromisos, ¿no? Con la familia. Y estos compromisos, pues, se ven reflejados, pues, en dobles y triples jornadas que uno tiene que llevar. Entonces, tanto para estudiar la carrera, como hacer la maestría, e incluso trabajar, ha sido a veces difícil, porque uno tiene que o cumplir el doble, ¿no? Que yo veo, por ejemplo, que mis hermanos no tienen que cumplir, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a suponer, dejar hecha la comida, ver que estén limpia la casa, ¿no? Ver que, pues situaciones, ¿no? Que tienen que ver más con cuestiones familiares y a la vez cumplir en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo me dicen, entrega calificaciones tal día y ese día no hay otro, entonces a veces tengo que dormirme muy tarde y yo, pues para mí ha sido esa situación de género, ¿no? De que como profesional se te exige igual que a alguien, bueno, que a un varón que a veces no tienen estas obligaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más difícil. Una de las cuestiones también, y quiero decirlo, es que como, pues sí, como hija de una familia, pues sí, rural en Oaxaca o semiurbana, pues fui educada para hablar poco, ¿no? Entonces me cuesta mucho hablar, ¿no? No soy una persona que hable demasiado. Y creo que eso tiene que ver con cuestiones de socialización y educación. Y entonces esto también me ha costado mucho trabajo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctora Mari Carmen, por todas estas respuestas a las inquietudes de la comunidad aquí estudiantil. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta que quieran que se las responda. ¿No? Ok, pues bueno, vamos a dar muchísimas gracias. Todo ha estado muy enriquecedor para nosotros, muchos temas que hay que estudiar un poco más a fondo. Y pues bueno, agradecemos mucho su participación. Vamos a hacer entrega nada más ahorita de una constancia que aquí la universidad le otorga a la doctora María del Carmen Ramírez Julián por su participación. Y pues bueno, agradecerle por todo este conocimiento que nos ha compartido en este día. No sé si sí visualices la constancia. ¿Sí la visualizas? Ajá, sí, ya. Okay, bueno, pues en nombre a representación de la Universidad de Guanajuato, se extiende esta constancia que dice, la que suscribe la licenciada Irma Lorena Josefina Hernández Ornelas, directora del Departamento de Lenguas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Guanajuato, hace constar que la doctora María del Carmen Ramírez Julián impartió la ponencia Ideologies of the Language Contact in the City of Oaxaca, México.
relacionada con el campo de investigación en sociolingüística. La ponencia se llevó a cabo en formato virtual el día 25 de agosto del presente año a las 12 horas con una duración de 2 horas aproximadamente. Firma, La Verdad os hará libres, Guanajuato, Guanajuato, 26 bueno, debería ser 25 de agosto del 2022. Y bueno, la firma de la licenciada Irma Lorena, directora del Departamento de Lenguas. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos podernos ver muy pronto y pues seguir compartiendo conocimiento sobre estos temas que tanto nos interesan aquí a la comunidad estudiantil y académica. Muchísimas gracias y enhorabuena. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Éxito, jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Y pues vamos aquí a cerrar la... Sí. ¿Qué pasa? Gracias. Un segundo, porque... Creo que es en la misma. Se supone que... En la misma burbuja ahí donde se ve su guarda. Creo que sí. Cuando se pone en pantalla completa, esa es la opción para probar la imagen. A ver, espera. Ah, para arriba. Por ahí lo puedes poner. Creo que tiene que detener la grabación.